Ya estoy lista. Me puse un color así muy... Venme a fuerza. Se ve muy bonito. Sí, creo que estoy nerviosa porque me está temblando un ojo. Espero que no salga a la hora de la hora. Así que estoy Pero como los niños, lista o no, allá voy. con miedo, con miedo, pero nos aventamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast hoy dedicado para todas las madres. Queremos enviar un saludo a todas ustedes celebrándolas en este día y queremos animarles a que compartan este podcast porque va a estar buenísimo. Más de 70 años de experiencia entre las cuatro, así es que van a escuchar varios consejos para ti que eres mamá. Queremos animarte en esto que es la familia divina. Y bueno, hoy tenemos en la sala a tres chicas lindísimas. Estamos desde Veracruz a Puebla, Veracruz, Fontana y San Diego. Y bueno, su servidora desde Portland, pero voy a dejar que cada una se vaya presentando. Empezamos con Veracruz. Adelante, amiga. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Yocabet Blanco. Estoy con ustedes desde Veracruz, México. Tengo dos niños pequeños, el mayor va a cumplir 5 años, el pequeño va a cumplir 3. Y junto con mi esposo trabajamos en la iglesia con los adolescentes y los jóvenes. Es un gusto poder estar aquí y empezar a platicar sobre estos temas y aprender juntas. Y aprender que solo Veracruz es bello. Oh, sí. Y después tenemos a Verónica desde San Diego. Adelante, Vero. Gracias, amiga, por la invitación. Pues soy la pastora Verónica Kennedy, vivo en San Diego, tengo 25 años de casada, tengo 2 hijas, 2 nietos. Mi esposo Daniel Kennedy y yo hemos estado sirviendo como pastores, pero en este momento nos encontramos sirviendo a la comunidad del condado de San Diego en el área de la prevención del suicidio. Si te encuentras en un estado de crisis o necesitas ayuda, marca el 988. Esta es la línea de la prevención del suicidio y crisis. Y está disponible las 24 horas, 7 días a la semana, en inglés y en español. Solamente en los Estados Unidos, pero si te encuentras en México, te ofrecen ayuda en línea de la vida al 800-911-2000. Gracias, Vero, gracias. Muy importante esto. Marla, adelante. Hola a todos, gracias por la invitación también, Ivonne, es un gusto estar aquí. Me llamo Marla Lux, resido en la ciudad de Fontana, en California. He estado aquí ya por bastante tiempo, soy nacida aquí, mis padres son de México, de la ciudad, los dos, así que somos chilangas, soy chilanga. Llevo 7 años casado con mi esposo Eliezer. Los dos servimos en nuestra iglesia local en liderazgo de producción y él es ministro de alabanza. Hemos hecho ya varios viajes con Ivonne y con Verónica en Tijuana, en diferentes partes de México, así que es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes. Y bueno, para los que conocen un poquito Estados Unidos, cuando crecemos o vivimos aquí, de repente pueden escuchar algunas palabras combinadas. A mil disculpas para los que hablan perfecto español, pero estaremos tratando de hacerlo lo mejor para cada uno de ustedes. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante. De la herencia de Jehová son los hijos. Esa es la herencia que Dios nos dio. Y a veces cuando tenemos esa herencia nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Yo me casé muy jovencita, 18 años, y dije, ¿cómo cambio pañales? Y eso era solamente algo de todo lo que me esperaba con los niños, pero no hay nada como recibir el consejo de la palabra de Dios. Y algo muy importante que pude observar es que podía confiar en otras mujeres que llevaban tiempo recorrido, que ya habían experimentado cómo criar a sus hijos y aprender de ellas. Y es lo que vamos a hacer ahora. Queremos hablar de varias cosas de lo que es la maternidad para apoyarte a ti, mamá. Quisiera empezar
con Yochebed. Yochebed, con Marla, perdón. Marla, ¿qué nos puedes decir acerca de esto de los niños? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cómo vienes para abarcar este tema? Sí, claro que sí, amiga, gracias. Me gustaría tocar el tema que es herencia de Dios son los hijos. De hijos es una herencia divina. Y quería empezar definiendo qué es una herencia, ¿no? Una herencia dice que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan, perdón, de una persona tras su muerte. En similitud, también un legado es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. Entonces aquí yo, pensando en lo que es una herencia, me fijo en algunas palabras claves y cuando pienso en el tema automáticamente pienso en el Salmo 127, donde dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Entonces digo, bueno, ¿y por qué o cómo es que ellos son nuestros hijos? Bueno, los hijos son las personas que nos van a sobrepasar, ¿no? Igual a nuestros nietos, son las generaciones que siguen así igual como una herencia, se pasa. Y un legado va más allá que el yo o mis días y mi generación, sino que influye a las generaciones que vienen. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han pensado, yo tal vez pensado, digo, ¿hasta cuándo o hasta qué tanto tendré yo influencia? No solamente en mis días, horizontalmente, digamos, ¿verdad? Como en las redes sociales o cuántos seguidores, sino a lo largo del tiempo. ¿Serán que mis hijos, los hijos de mis hijos, no sé, yo personalmente no, pasado de mi bisabuela, no sé quién más haya existido o cuál es su historia, ¿no? Pero yo creo que esto tiene que ver con la influencia en basado de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? O sea, qué decisiones, cómo regimos vivir nuestra vida. Y en la Biblia, Dios se nos presenta como un Dios generacional, ¿no? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo pienso que esto me llama la atención porque también al transcurso del Antiguo Testamento de la Biblia podemos ver que Dios fue muy intencional, tiene mucho propósito cuando les decía a los israelitas, hagan esto, las tradiciones, las fiestas, todo, para que cuando sus hijos les pregunten qué significado tienen o por qué lo hicieron, ustedes les puedan responder. Así que todo lo que hagamos en nuestra vida es para alguien más, es para nuestra generación y la influencia que vamos a tener. Así que podemos ver no solamente cómo valorar a nuestros hijos como herencia de Jehová, sino que también cómo nosotros podemos dejarles a ellos una herencia espiritual, y eso es a través de la eterna palabra de Dios, porque eso es lo que nunca va a cambiar, es lo más estable, es nuestro fundamento. Y me gustaría terminar con este versículo que dice en Deuteronomio 6:6, que estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando, al acostarte, levantarte, en todo lugar. Así que para una herencia es esa modelarla a través de nuestra vida y también pasársela en la manera que nosotros se la repitamos, las historias que le dejemos a nuestros hijos. Así que es lo que pienso cuando pienso en construir una herencia, recibiéndola de Dios, pero también pasándoselas a ellos. Sabes, Marla, creo que mencionas algo muy importante porque nos estás invitando a pensar en las siguientes generaciones. Y tienes razón, si nos detenemos a pensar en cuántos familiares conocemos antes de nosotros, a lo mejor no llegamos tan lejos. Y en la generación de ahora, creo que muy poco uno se detiene a pensar en las generaciones venideras. Creo que muchos padres modernos están pensando en una satisfacción inmediata y ya no están pensando en heredar a sus hijos ni algo material y mucho menos algo espiritual. ¿Y cómo podemos motivarnos a no dejarnos llevar por esta cultura del vivir el momento, vivir el ahora y ya lo que venga, pues ni modo? Y sí interesarnos
en pensar qué estoy sembrando para mis hijos, qué es lo que estoy heredando en cada área de sus vidas. Mm, sí, yo creo que a la pregunta que es, ¿qué es lo que nos puede motivar? Yo pienso que Dios a cada uno de nosotros nos da un propósito de vida, ¿no? Un sueño para proyectarnos en el futuro. Entonces, cuando pensamos que la herencia, los sueños vienen de parte de Dios, o sea, es para el más allá, es más grande que yo, es más grande que mis días contados. Y me recuerda a cómo es que David en la Biblia él planeó el templo, él lo soñó, él lo diseñó, pero en verdad quien lo llevó a cabo fue su hijo Salomón. Sí. Fue él quien lo llevó a cabo. Entonces, de igual manera, pensar que nuestros sueños, nuestro propósito se llevarán a cabo a través de nuestros hijos. Qué hermoso. Sí, así es. Y gracias, Mara, por compartir. Es una gran bendición lo que has dicho. Y agregando que algunos de los principios básicos de herencia y legado para padres, pues es velar y orar continuamente por nuestros hijos, por su vida espiritual y su salud física y emocional. Ser ejemplo para nuestros hijos, no solo con palabras, sino con hechos, ¿verdad? Dedicar a nuestros hijos a Dios y para Dios. Y guiar a nuestros hijos a aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Ellos deben de saber que la salvación es personal entre el hombre y Dios, y no serán hijos de Dios solo por haber nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Sí. Enseñarles a compartir su fe con otras personas también y bendecir a nuestros hijos, no desanimarlos ni maldecirlos. Uno de los libros que les voy a recomendar es este libro de El poder de bendecir a tus hijos, de Mary Ruth Swope. Es un libro excelente. Puedes bendecir a tus hijos estando en tu vientre y bendiciéndolos continuamente, y eso va a tener un impacto generacional tremendo, tremendo. Así que bendigan a sus hijos, amadas, bendigan a sus hijos. Sí, algo que yo veo, ahorita que estabas hablando de dejar una impresión, ¿verdad? No solamente en nuestras redes sociales, pero generacional. Algo que yo les preguntaría, ¿cómo quieres que te recuerden tus generaciones? O qué quieres que pongan en tu lápida, ¿verdad? Donde te van a enterrar, la abuela regañona, la mamá celosa, o sea, ¿cómo los niños se van a identificar contigo en un futuro, ¿no? Y algo que yo creo que es muy importante es que sepamos que esta herencia que Dios nos dio, si Dios no las dio es porque es algo bueno, los hijos son algo bueno. Entonces, algo que tenemos que hacer, escuchando a ustedes hablar, es que tenemos que prepararnos nosotros también y estudiar. Yo me acuerdo cuando crié a mis hijos, tengo 6 hijos, no paraba de escuchar programas, conferencistas que hablaban sobre la familia, pero sobre todo escuchar a Dios. Eso es muy interesante, porque Dios te va a decir el futuro de tus hijos y te va a decir cómo prepararlos y de que ya no le estés jalando la oreja o pellizcando, porque ese va a ser un siervo de Dios, ese va a ser un gran pastor, un gran evangelista, porque Dios así ve a los niños, los ve como algo grande, ¿no? Quisiera seguir adelante, sé que Yocheved ha preparado algo también para nosotros. Adelante, Yocheved, ¿por qué no nos dices qué tienes para cada mamá? Bueno, me gustaría que tomemos unos minutos para platicar sobre ser padres administradores. Y bueno, ¿por qué administradores? A veces sentimos que eso no es algo que se nos da a todos, pero en realidad la Biblia nos enseña que desde el momento en que Dios nos da la vida, a cada uno nos da la responsabilidad de administrar todo lo que Dios nos da por gracia. Y si te detienes a preguntarte qué es eso, bueno, es todo lo que tenemos, la vida al despertar, nuestro cuerpo, nuestro matrimonio, nuestra casa, las finanzas, el trabajo y bueno, por supuesto, nuestros hijos. Y creo que generalmente se nos hace difícil sentir esa responsabilidad de ser buenos administradores porque muchas veces nos sentimos los dueños. ¿Qué quiero decir con esto? Que de manera natural sentimos más responsabilidad de cuidar mejor algo que no es nuestro, que nos lo prestaron, que sabemos que lo tenemos que devolver, ¿no? Eso, ay, cuídenlo porque nos lo prestaron, hay que regresarlo. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos los dueños?
nos sentimos más relajados, más despreocupados, más confiados. Entonces, aquí es donde en realidad, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el dueño de todo es Dios, el creador, y Él es dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Si vivimos conscientes de esto, entonces vamos a sentir esa responsabilidad de ser buenos administradores, de cada día ser mejor en todo lo que Dios nos ha dado. Y uno de los aspectos en los que más trabajo nos cuesta es aceptar que los hijos no son nuestros en el sentido de dueños. Sí, Y como padres, que Dios nos da la bendición y la oportunidad de participar en el proceso de la concepción, a las mujeres que nos ha dado la bendición de poder llevarlos dentro de nuestro cuerpo mientras Él los va formando, pues todavía es más difícil sentir que no somos los dueños, que no son nuestros, que son prestados y que tenemos que administrarlos bien, porque un día vamos a dar cuenta de ellos. Y bueno, como administradores, nuestra responsabilidad es guiarlos y enseñarlos correctamente por el camino de la verdad. Eso significa que vamos a animarlos, a motivarlos, a enseñarlos con el ejemplo, como decía Marla, de lo bueno conforme a la palabra de Dios, y también vamos a vernos en la situación de corregirlos cuando sea necesario. Y ahí es donde muchas veces nos cuesta, sentimos feo o a veces ya no sabemos qué recursos utilizar, pero es necesario aplicar la corrección con nuestros hijos, pues la Biblia nos dice que es parte de amarlos correctamente. sí, sí, definitivamente. Y yo pienso que cuando pienso en tomar decisiones intencionales, esto se lleva en la administración o la mayordomía de nuestro hogar, es a través de tomar decisiones intencionales. Y cuando pienso en eso, yo pienso en cómo es que aprovechamos el tiempo, ¿no? En qué cosas voy a tener que ceder límites, decir no, sacrificarme y dar intención o dar prioridad a la intención a la cual quiero llegar. Pienso en, no sé, intenciones como descubrir el propósito de la vida de mis hijos o el desarrollo en sus dones y habilidades o la formación de su identidad en Cristo. Todas estas intenciones, yo creo que como mayordoma de mi hogar, como centro de operación, tengo que tomar decisiones audaces, ¿no? A veces son decisiones difíciles que tenemos que hacer, radicales a veces, pero es para defender la visión que Dios nos ha dado en esa herencia, ¿no? Así que es importante reconocer qué es lo que se va a tomar para ser intencional dentro de nuestro hogar. Sí, así es. Tenemos que ser intencionales y a lo mejor ponernos un recordatorio de cuál es el orden de nuestras prioridades en la vida, para así recordar que primero la base de todo es mi relación con Dios. Si ahí no estoy bien, si no voy a la fuente a tomar las fuerzas, a aprender a amar correctamente, bueno, todo lo demás va a tener un desajuste. Entonces debemos también tener claras el orden correcto de prioridades. Yocabet, ¿deben los padres pagarles a los hijos por hacer quehaceres en el hogar? Oh, qué pregunta tan interesante. Creo que suena. Sí. Pues yo tengo todavía hijos pequeños, ¿verdad? Sus labores todavía son propias de su edad. Pero bueno, sí he escuchado esto sobre pagarle a los hijos para que trabajen en la casa o hagan sus responsabilidades. Yo creo que no es la mejor idea pagarles a los hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, la Biblia nos enseña que la obediencia es igual a amar y que si amamos, obedecemos. Entonces, los niños deben aprender que ellos trabajan en su hogar y que lo que hacen es obedecen por amor. Y bueno, en mi caso que tengo hijos varones, siempre pienso cuando sean mayores, cuando vivan solos, cuando sean esposos, y les digo, ¿quiénes vivimos en esta casa? ¿Solo vivo yo?
solo vive papá, solo vive Jared, solo vive Ian. No, vivimos todos. Okay, entonces, todos juntos debemos trabajar y participar para que la casa esté limpia, para que las cosas regresen a su lugar cuando las desocupamos. Pero si nosotros les pagamos, ellos aprenden a que necesitan un pago o un premio, por así decirlo, porque a veces el pago puede ser otro, un dulce, un helado, ¿no? Pero ellos se acostumbran a que para hacer algo bueno yo necesito un pago, yo necesito una recompensa, cuando el servicio, la obediencia es por amor, es por gratitud, primero con Dios y por supuesto también con nuestros padres, que son nuestras autoridades en el momento de ser hijos en casa y en general cuando lo encontremos así con las autoridades que tengamos fuera de casa. Sí, ¿Ustedes hombre, qué piensan? a mí me hubiera ido a la quiebra si yo le pago a mis hijos. Sí. Tengo 6 hijos y a Sí. veces todos quieren, son chiquitos te aceptan hasta una manzana, pero entre más van creciendo quieren algo electrónico y ya no sale tan barato. Pero algo que te oí mencionar, yo acabé de excelente tu presentación, hablaste de obedecemos por amor. ¿Qué hacemos cuando los niños desobedecen? ¿Qué técnicas usamos? ¿Qué forma nos recomendarías? ¿Cómo traer disciplina? Yo sé que la chancla es algo que se ha hecho a nivel mundial. Ahora hasta amigos que tenemos de diferentes países me dicen, oye, que hasta saben pronunciar la frase, ¿no? La chancla. Pero, ¿qué nos recomiendas tú para educar niños pequeños o niños ya más jovencitos, ahora que eres pastora de jóvenes y que has podido interactuar con ellos, con sus padres? ¿Qué recomiendas a nuestras amigas? Ah, ahora está muy de moda, lo he escuchado o lo he leído mucho en las redes sociales, lo que se llama la crianza respetuosa. Y la crianza respetuosa dice que los niños no necesitan una corrección física, o sea, unas nalgadas, que decimos también aquí en México. Sin embargo, cuando ellos exponen sus razonamientos o sus puntos para defender o validar este nuevo pensamiento de la crianza respetuosa, a veces hasta suena como que sí, como que me están convenciendo. Sin embargo, nada, por lógico o muy convincente que pueda parecer, va a ser mejor que lo que Dios nos enseña. Y la Biblia menciona varias veces en diferentes versículos en Proverbios que la vara, que la corrección física es parte de la disciplina, es parte de la enseñanza a los niños. Proverbios 13, versículo 24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. ¡Qué fuerte! Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Y bueno, también está la personalidad o el carácter de cada niño, ¿verdad? Ustedes que tienen a más años siendo madres y por supuesto que también tienen más hijos como Ivonne, creo que tú puedes saber, nos puedes decir mejor que cualquiera, que cada uno tiene su personalidad. Algunos sí responden más rápido a una llamada de atención con palabras, a un castigo, y hay algunos con los que más frecuente se necesita utilizar la vara. Por supuesto que lo que nos enseña la Biblia del uso de la vara es también respetuoso y es también con amor. La Biblia también dice que Dios a nosotros todos como hijos de Dios, pero por supuesto también como padres, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No es como en aquella época que con lo que agarre, le doy y donde caiga. Hay una parte específica del cuerpo donde se puede hacer, que son los glúteos, y, y bueno, también dependiendo con el niño, yo creo que uno puede ir viendo, ok, lo importante es que aprendan a obedecer a la primera, ¿verdad? Creo que todos los padres hemos dicho, yo espero que me obedezcas a la primera. Pero mientras vamos trabajando con ellos y enseñándoles, porque ellos van formando un carácter, eh,
sí creo que se puede usar las palabras, una llamada de atención, una charla, con otros también emplear el castigo, depende del nivel de lo que está sucediendo y por supuesto, si es necesario, también corregir con la vara. Sí, algo que, fíjate que yo estudié odontología y me acuerdo que el primer año nos hicieron abrir los glúteos. Y yo dije, ¿pero qué tiene que ver los glúteos con los dientes, no? Todo está conectado. Pero algo que me fijé de los glúteos es que para abrir nosotros el equipo que nos tocó nos tardamos muchísimo tiempo porque hay mucha masa adiposa. Entonces no hay forma de lastimar a un niño. Ahora, algo que dijiste muy importante es el dominio propio. El dominio propio es nunca castigar a un niño cuando tú estás enojado, porque se te puede pasar la mano. Entonces, la corrección tiene que llevar dominio propio, amor, porque amor sin corrección no vale, ni corrección sin amor tampoco. Entonces, tener ese dominio de calmarme y entonces aplicar. Ahora, en Estados Unidos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque los niños te pueden demandar, en fin, ¿no? Y claro, es cuando hay algo que va a perjudicar en lugar de ayudar al niño. Entonces, eso es muy, muy importante lo que acabas de decir. Vero, ¿qué nos tienes acerca de tu presentación? Ah, gracias, Ivonne. Bueno, pues voy a hablar sobre cómo alimentar el cuerpo, el alma y el espíritu. Y pensando en esto, la mayoría de las personas cuando piensan en salud solo consideran sus cuerpos físicos, pero es necesario también prestar atención a nuestro ser espiritual y del alma, porque cada una de ellas forma parte del todo. Entonces, te voy a mencionar algunas de las prácticas para alimentar nuestro espíritu. Hay algunas veces en las que en lo profundo de mi ser me he sentido sedienta, hambrienta, vacía, y es porque necesito el alimento espiritual. En la palabra de Dios en Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. No las pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para quienes la hallan y son la medicina para nuestros cuerpos. Entonces, no hay más que leer, meditar, aprender la palabra de Dios, porque es medicina a nuestro cuerpo. Amar la palabra, practicarla, eso nos va a dar vida y eso es lo que necesitamos continuamente. En 1 Pedro 2:2 dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos. La otra es la oración. Conectarnos con Dios a través de la oración es clave, es súper importante. Tener un diálogo privado con nuestro Dios. Escuchar las alabanzas y cantar, porque esa es una manera única de unir nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y fuerzas para enfocarnos y así enfocarnos completamente en Dios. Y danzar, ¿por qué no? ¿Verdad? Danzar es bueno. También es buscar la sabiduría con diligencia, como un tesoro. En Proverbios 3:3 dice, feliz el que haya la sabiduría y adquiere la inteligencia. Entonces, no buscar la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto. Eso es lo mejor. Entonces, otra de las prácticas para alimentar el alma, las emociones, es practicar el perdón. Practicar el perdón hacia ti mismo y hacia otras personas. Conectarte con los demás. No dejar de congregarnos. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que el día está cerca. Ahora más que nunca sabemos que el día está cerca. Entonces, otra de las maneras, de las prácticas para alimentar nuestra alma es cultivar la gratitud por las bendiciones que Dios nos ha dado, por las bendiciones recibidas. Ayudar a los demás con alegría de corazón, ¿sí? Llenarnos de compasión, de empatía, de misericordia, de humildad y de paciencia. A veces nos podemos preguntar cómo podemos trabajar las emociones en el hogar con nuestros hijos. Pues una de las formas de trabajar es teniendo pláticas en casa, ¿verdad? Conversaciones abiertas, ¿sí? Enseñarles a dar y a recibir cariño,
realizar actividades con ellos, como las artes, la música, la pintura, a hacer juegos con ellos como forma de aprendizaje. Otra de las prácticas para nuestro cuerpo físico es mover nuestro cuerpo, hacer ejercicios, hacer caminatas, correr, nadar. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Qué tremenda la palabra de Dios, qué tremenda. Entonces, es importante dormir lo suficiente, de 7 a 8 horas durante la noche, pasar tiempo afuera aprendiendo cosas nuevas, preparar comidas saludables, también es importante. A mí en lo personal me gusta mucho la comida mediterránea, porque contiene mucho aceite de oliva, se alimenta, hay alimentación a través de cereales, integrales, verduras, legumbres, muchas cosas nutritivas. Y una de las apps que te quiero recomendar en este día es el app de Healthy Long Life. Baja este app. Este app va a ayudar muchísimo. Ahí vienen muchas recetas súper, súper saludables que te va a ayudar para elaborar en casa. Y esta app es hecha por Oasis Hospital. Este es el Hospital Oasis de Esperanza que se encuentra en Tijuana. Ese es un hospital de oncología y ahí elaboraron apps diferentes. Ahí es donde mi esposo trabaja y él elaboró una app donde en ese app vas a encontrar mucha comida saludable y nutritiva. Wow, eso está buenísimo. Voy a bajar la aplicación. Sí, están muy Sí. buenos los recursos, Vero. Y gracias por compartirte. Estaba pensando en lo que estabas diciendo, una cosa que me resaltó bastante es cuando hablabas de tener conexiones emocionales, ¿no? Para la salud del alma. Y hablabas de cómo qué es tener una conversación abierta, porque definitivamente necesitamos esa conexión de corazón a corazón, esas conversaciones que son saludables, te llenan de vida, ¿no? O sea, no es un hola, adiós, ¿cómo te fue? Pero una conversación abierta, ¿qué es y cómo la llevamos a cabo cuando pueden ser difíciles, cuando tenemos perspectivas diferentes o cuando los temas son un poco difíciles? Sí, sí. Bueno, una conversación abierta es apreciar las diferencias. Es una plática honesta, libre y respetuosa, ¿sí? Sin discusiones ni malentendidos. Es compartir, crear confianza, reír, etcétera. ¿Y cómo puedes tenerla cuando es difícil? Aquí es importante que dejes en claro que la conversación que se busca, en la conversación se busca encontrar la solución al problema, no criticar a la otra persona. Es importante mantener la calma, respirar hondo antes de responder. Sí, ser un oyente empático también es importante. Dar el espacio a la otra persona para compartir su versión de historia. Mantenerte abierto a escuchar los sentimientos de la otra persona acerca del tema y comparte tus sentimientos también si es necesario. Establece límites cuando discutas las emociones. Si sientes que alguien ha cruzado los límites, díselo. Díselo, es importante. En Colosenses 3:13 dice, sopórtense los unos a los otros en amor y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Buenísimo. Adelante, yo acabé. Ahorita que, bueno, hablas sobre cuidar el cuerpo, la salud, la alimentación, y creo que a partir de la pandemia mucha gente ha hecho más conciencia sobre este tema, ¿no? Creo que hay más gente saliendo a caminar, haciendo ejercicio o preocupándose por comer saludablemente, y definitivamente es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños y que no siempre es fácil porque nosotros no tenemos los buenos hábitos, ¿no? Entonces es difícil enseñar muchas veces lo que nosotros no tenemos, pero
como hijos de Dios, tienes razón en que debemos procurar esto. Mucha gente, hay más gente que no tiene a Dios y se preocupa más por el cuidado de su cuerpo, definitivamente por las razones equivocadas, ¿no? Cuidando más una apariencia, pero como hijos de Dios, nosotros también deberíamos tener esa responsabilidad con la conciencia que somos templos del Espíritu Santo y administradores también de lo que Dios nos da. Me recordó un poco el pasaje de Daniel y sus amigos. Por no pecar contra Dios, ellos decidieron comer solamente una parte, no todo lo que los demás jóvenes tenían. Sin embargo, Dios les respaldó, Dios les bendijo y ellos eran los mejores, ¿no? Y así lo dice la Biblia, eran los mejores. Y Ujú. algo que es interesante, somos seres tripartitos. Entonces, no podemos solucionar lo del espíritu con la carne, ni lo de la carne con el espíritu. Puede ser la persona más espiritual, estar súper conectado con Dios, leer la Biblia todo el año, en fin, pero si comes mucho azúcar o le entras a la grasa, tu cuerpo va a ceder. Y al Así ratito, es. por más que quieras hacer ministerio, vas a estar segregado en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no cuidaste lo que es el cuerpo, ¿no? O puedes estar muy bien espiritualmente, puedes estar con muy buena figura, pero tener cero amigos, ¿no? Que eso es lo que queremos en este podcast, que somos ministros, pastores, tener amigos, y eso es algo tan importante para que uno no se queme. Vero me platicó una vez que es tan importante tener una comunidad fuerte, porque eso es lo que te va a hacer longevo. Entonces vas a poder ser un viejito a gusto, contento, sin llantas. ¿Por qué? Porque tienes el balance entre el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y bueno, muchachos, yo creo que cerramos este programa. Me gustaría si cada una de ustedes puede dejarnos un pensamiento de lo que captaron en este programa que tocó su corazón y que puedan dárselo a nuestras amigas. Sí, claro que sí. Para mí sería, hablando de los hijos, herencia divina, seamos muy intencionales en cómo modelamos nuestra vida, nuestras convicciones día a día. Ese es el mejor influencia que tenemos para nuestros hijos y que ellos tengan con sus hijos, cómo vivimos y cómo creemos la palabra de Dios. Amén. Retomando lo que dice Marla, si somos conscientes de que es la herencia y tenemos una responsabilidad más allá de nuestro momento, de nuestra época, tenemos que preocuparnos, sentir esta responsabilidad de ser buenos administradores, que el día que estemos en la presencia de Dios, Él nos encuentre fieles. Y bueno, todo esto involucra la disciplina, ya sea con la vara o con palabras, con castigos. Dios nos puede dar la sabiduría para hacer lo que debemos hacer en el momento que lo necesitamos. Recordemos que Proverbios dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Así es. Pero Sí, pues este día te voy a dar el alimento espiritual. En este día te voy a bendecir. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Número 6:23. gracias chicas, qué lindo programa, y los esperamos la próxima semana con los enemigos y los amigos de la familia. Dios les bendiga, hasta luego y gracias por conectarse. Luego, un gusto. Hasta luego.